Bueno, vamos a ver tallado de preparaciones biológicas vitales para prótesis fija unitaria. Los cómo, con qué y por qué. Se recomienda encarecidamente que lea estos capítulos del libro del profesor Dr. Juan Carlos Carvajal Herrera, capítulos 3 y 4, referente a preparaciones biológicas, por lo menos esa parte. Es un libro que se ha vuelto un poco antiguo ya, por desgracia. Sin embargo, el libro es sumamente didáctico para entender lo que son preparaciones biológicas vitales. Tiene una serie de conceptos y una serie de explicaciones breves, pero muy concisas, y hace una muy buena sistematización de bibliografía que es clásica para entender cuál es la filosofía de una preparación biológica vital. Los objetivos de la clase, revíselo para intentar entender qué es lo que nosotros queramos que usted aprenda con esta exposición. Ahora, una preparación biológica es un desgaste o tallado o reducción intencionado y controlado de la estructura dentaria. ¿Para qué? Para dar espacio a los materiales de restauración. El hecho de que además sea una preparación biológica vital implica que la pulpa está sana antes de empezar el tratamiento y que una vez que la corona está cementada y ha sido controlada una o un par de veces y ha sido el paciente dado de alta, la pulpa de ese diente va a seguir sana. Eso es lo que implica en términos reales, en términos prácticos. Los fundamentos a veces llaman principios fundamentales, pero son más bien fundamentos. De las preparaciones biológicas, vitales en este caso, son la solidez estructural, que es algo que afecta o es representado en el elemento mecánico. Esto es la corona. El elemento mecánico es como a veces se llama a la corona o prótesis fija unitaria. Y representa obviamente su capacidad para no sufrir deformaciones o eh, digamos, fracturas, digamos, destrucción, digamos, de la estructura que conforma este elemento mecánico, esta corona. Ahora, las deformaciones que pueden afectar a una corona, sobre todo las que tienen estructura metálica, pueden ser deformaciones, ejemplo, permanentes, pero en ocasiones las deformaciones elásticas excesivas, con demasiado rango de deformación elástica, pueden causar fracturas o problemas, ya sea en la corona completa o tal vez en el material de recubrimiento que se fracture. Si algo se fractura en la corona, aunque no sea la estructura, sino que sea el recubrimiento, igual se considera que hay un problema de solidez estructural del elemento mecánico. Bueno, muchas coronas, como vamos a ver más abajo, están hechas con dos materiales, un material de subestructura y un material de cobertura para darle estética. Da igual, el conjunto se considera parte del elemento mecánico de la corona. Ya esté hecha con una, dos o si estuviese hecho con tres materiales sería lo mismo. La corona es el conjunto, eso es el elemento mecánico. El segundo aspecto o el segundo fundamento es el que afecta, dice relación con retención y estabilidad, que en su forma conjunta, su observación en conjunta frente a fuerzas más bien funcionales, que son complejas en cuanto a la ángulo de incidencia y a la intensidad y a la ciclicidad que tienen, se llama anclaje. El anclaje es la capacidad del elemento mecánico o de la corona de mantenerse en posición sobre la preparación biológica frente a fuerzas que son complejas, del tipo fuerzas funcionales normales en un paciente. No esas fuerzas que tienen tendencia a afectar la retención, que son fuerzas en torno al eje de inserción de la corona, por ejemplo, que son fuerzas de tracción, así que son un poco artificiales, y las de estabilidad, que a veces son bastante estereotipadas también. Por ejemplo, muchas veces se revisa solamente si tiene báscula la corona en sentido vestibulopalatino, pero también podría tener el sentido mesodistal o tener tendencia a rotar en forma horizontal la corona. El anclaje da cuenta de ambas cosas, rotación y estabilidad. Se dice que es la suma, y es una manera un poco simplista de verlo, pero sí es verdad, es más o menos la suma de la retención y estabilidad. No tiene un valor numérico, es un valor estimativo. La preservación de la estructura dentaria es un elemento que es crítico en cualquier tipo de preparación biológica. Ahora, en las preparaciones biológicas vitales, la cantidad de dentina que queda entre la superficie desgastada y la pared de la cámara pulpar, o sea, el grosor de dentina que protege la pulpa, es particularmente importante porque si hay 2 milímetros, por ejemplo, protegiendo la pulpa de dentina, normalmente no esperamos tener ninguna clase de problema. Normalmente el postoperatorio debe ser bueno y no debería haber sorpresas con el paso de los años. Sin embargo, si tenemos en algún punto, por ejemplo, 1 milímetro de dentina protegiendo la pulpa, es posible que tengamos problemas de
pulpitis reversible, o tal vez tengamos derechamente zonas de necrosis pulpar. Como usted va a ver más adelante, el tallado de preparaciones biológicas periféricas completas, como la mayoría de las que se hacen en el día a día, son bastante agresivas. Y de hecho muchas, por lo menos las hechas con mayor profundidad, son grotescamente agresivas para la pulpa. De manera que, bueno, la selección del caso es importante, pero el cuidado que hay que tener al momento de realizar el tallado para poder cubrir este fundamento de las preparaciones biológicas de preservación de estructura dentaria tiene que ser bastante alto. Hay que ser muy cuidadoso al momento de tallar y al momento de dar las profundidades. Se supone que usted tuvo mucho cuidado al momento de indicar un determinado tipo de corona, porque de la indicación de un determinado tipo de corona, usted va a saber cuánto tiene que desgastar de estructura dentaria para poder dar la solidez estructural que pide el primer fundamento. Básicamente la preservación de estructura dentaria y solidez estructural están relacionados, pero en forma inversa. Generalmente mientras uno más profundidad, dentro de ciertos límites, le da el desgaste, normalmente puede dar mayor grosor a ciertas estructuras y hacerlas más resistentes. Pero eso va en desmedro de desgastar más estructuras, sobre todo dentina. Por lo tanto, el balance y el equilibrio entre ambos fundamentos es particularmente importante y el rango que tenemos de libertad para poder hacer algunas concesiones es bastante estrecho. No son muchos milímetros, de hecho son décimas de milímetros las que tenemos para poder hacer ciertas concesiones. La perfección marginal afecta especialmente a lo que se llama línea de terminación cervical. Significa que el punto en el cual termina el desgaste que nosotros hacemos y empieza la superficie dentaria que no está tallada, la superficie radicular, por ejemplo, que está intacta, natural y sin ningún cambio, en esa unión se produce el empalme entre la corona o elemento mecánico y la preparación biológica en forma final. Es ahí donde se establece en forma final el sellado de la reconstrucción que estamos haciendo de la corona. Y básicamente es difícil ajustar una corona a una línea de terminación, a un borde que está irregular, que tiene trozos de esmalte sin sustento dentinario o con formas afiladas, por ejemplo, de manera que es difícil hacerla calzar. Y eso puede ser condición de que con el tiempo se produzca una microfractura en el borde de diente, por ejemplo, lo cual va a dejar una brecha, o bien que desde un principio, desde un inicio, que un desajuste cervical expresado como una brecha, como una separación entre la restauración y el diente, que es mayor a lo permitido. Y eso tiene problemas de riesgo de caries y eventualmente riesgos de inflamación periodontal, de inflamación de la encía por lo menos. La preservación o protección periodontal se asocia a que el diente tallado con su reconstrucción encima no debería ser per se una injuria o una agresión a los tejidos periodontales, especialmente al periodonto de protección, llamado así, o sea, a los tejidos blandos, a la encía libre y la encía del surco, y obviamente el epitelio unión que es más abajo, y el conectivo subepitelial que, cuando no se hacen bien los tratamientos, en ocasiones exhiben signos inflamatorios. Eso es lo que cubre los fundamentos. O sea, el diente desgastado, qué características tiene que tener para que un tratamiento protésico funcione. Y lo que está acá son los llamados principios de tallado. Voy a poner todos y les vamos a ir explicando de a poco. La cota es la convergencia cruzal total y equivale más o menos a una conicidad. Vale decir, las paredes de todos los tallados dentarios, los tallados axiales que se hacen, del muñón, deben ser ligeramente convergentes hacia la cara oclusal, hacia el borde incisal. Es de alguna forma como una pirámide egipcia, obviamente truncada, sin punta, y con los lados no tan inclinados como una pirámide, porque tendríamos problemas en ese caso que la corona se nos caería, y tal vez algunos problemas pulpares. Pero básicamente el concepto es ese: las paredes convergen hacia la cara oclusal o hacia el borde incisal de los dientes. ¿Cuánto? Depende del tipo de tratamiento y lo vamos a discutir un poco más abajo. La altura que tiene que tener la preparación, o sea, el dientecito desgastado, el muñón, pues, puntualmente, depende de esa altura, cuánto es el mínimo exigible, si es un diente anterior o un diente posterior. Normalmente en el sector anterior se solicitan 3 milímetros como mínimo y en el sector posterior normalmente 4. Ahora, desgraciadamente no siempre es fácil conseguir esas alturas, teniendo en cuenta que tenemos que hacer espacio para los materiales de restauración, para, por ejemplo, metal y cerámica en la cara oclusal o en el borde incisal.
Por lo tanto, a veces tenemos que apelar a otro tipo de técnicas extras complementarias, como tallar surcos o cajas, por ejemplo, para dar mejor anclaje. Uno de los problemas de la baja altura es que genera poca fricción, pero también genera poca estabilidad de la corona sobre la preparación biológica. Por lo tanto, tiene tendencia a caerse, aunque esté cementada y, comillas, pegada con cemento de resina, por ejemplo, va a tener tendencia a desalojarse igual si la preparación es demasiado baja, demasiado corta en altura. Ahora, un poco relacionado con la altura está la proporción de altura-ancho. Básicamente implica la relación que hay matemática, numérica, entre la altura de la preparación y la distancia horizontal, mesodistal, o también la distancia vestíbulo-palatina, cualquiera de las dos. Básicamente nos interesa una proporción altura-ancho que sea superior a 0 o igual a 0,4. Eso significa que si tengo un muñón de 4 milímetros de altura, podría tener hasta 10 milímetros de ancho en sentido vestíbulo-palatino o en sentido mesodistal, y la corona no tendría tanto problema de estabilidad probablemente. La profundidad de desgaste va de acuerdo al tipo de reconstrucción que se va a hacer. Si va a ser una columna, por ejemplo, de núcleo fortalecido, eso significa cuánto más o menos hay que desgastar el diente, y si hay que desgastarlo en todas las caras por igual, o si algunas caras se pueden desgastar menos, por ejemplo. Ahora, también podría ser una corona monolítica, que es otro tipo de corona libre de metal, está hecho en un solo material, ¿no? Y que se puede realizar con menores profundidades de desgaste. De manera que eso varía de qué es lo que quiero lograr. La profundidad de desgaste en ciertos tratamientos como las metal cerámicas también se ve afectada por el color del diente. Los dientes demasiado claros, pero con alguna estratificación diferenciada de color y sobre todo de translucidez, dan bastantes problemas para poder imitarlos con la cerámica de uso dental. De manera que a veces obliga, por desgracia, a profundizar más el desgaste, de manera de poder corregir de mejor manera o mimetizar mejor con cerámica el aspecto, digamos, cosmético que tiene el resto de los dientes. Ahora, eso es algo que se va haciendo cada vez menos, porque normalmente se apela a soluciones que son libres de metal, de núcleo fortalecido, por ejemplo, o sistemas monolíticos, y normalmente el problema uno lo puede solucionar de esa forma, con materiales que en sí mismos son más estéticos y en sí mismos tienen un poco, o a veces bastante, translucidez. Y de esa manera se imita un poco mejor el juego, digamos, cromático y de translucidez, y de opalescencia y otras, digamos, características, digamos, estéticas, con nuestras reconstrucciones en base a prótesis fija. De manera que hay otras opciones que no implican necesariamente profundizar el desgaste, pero es algo que en ocasiones hay que tener en cuenta que si es necesario hacerlo si uno va a hacer sobre todo una técnica metal cerámica. La forma de línea de terminación es un aspecto que implica o afecta más de lo que uno cree, pero hay bastante literatura, eso es un poco controversial, y las cosas por suerte se han estandarizado un poco más ahora en los últimos 10 años. Pero básicamente, en forma cotidiana, hoy en día todavía tenemos, para el día a día y para los casos normales, tenemos básicamente tres formas en las cuales podemos tallar el desgaste final, digamos, que hay en la zona cervical de nuestra preparación biológica. Que un chamfer convencional puede ser un chamfer modificado o un hombro de ángulo interno redondeado, obviamente, o sea, un hombro, comillas, moderno. Esas tres líneas de terminación son probablemente las que más se hacen en ontología general. En especialidad y en casos difíciles se aplican otras combinaciones tangenciales, filo de cuchillo, filo en pluma, por ejemplo, o a veces hombros rectos biselados, por ejemplo, también, o hombros en 135 grados que algunos autores japonés por ahí propuso, que no es una mala línea de terminación, pero ha sido reemplazada un poco por otra. Básicamente estas tres son las que funcionan mejor y son más, digamos, universales. Ahora, la línea de terminación afecta a varias cosas. Afecta, por ejemplo, cómo fluye el cemento con el cual estamos cementando la corona en forma definitiva, porque las líneas curvas a veces permiten que salga mejor el cemento, por ejemplo, debajo de la corona. Hay líneas de terminación que debilitan un poco más la estructura dentaria cervical. Los hombros, por ejemplo, tienen tendencia a sacar un poco más de tejido dentario en la zona cervical vestibular cuando se hace un hombro, digamos, con profundidad completa. Por otra parte, en el sector posterior los hombros parecen funcionar mejor sobre las preparaciones biológicas porque parecen fracturarse menos los muñones que cuando se ocupa un hombro, por ejemplo, en el sector anterior, porque los dientes están ligeramente inclinados hacia afuera y se flectan más los anteriores. Sin embargo, los posteriores reciben la fuerza más bien en forma vertical, de manera que la fuerza se aplica sobre una superficie que es horizontal y perpendicular a la fuerza de oclusión, como apoyarse en una mesa, de manera que tal vez es la situación ideal. Hay zonas en las cuales es necesario hacer a veces una metal cerámica, pero necesita más estética en vestibular.
se puede apelar un hombro que permite, desgasta más la zona cervical, pero genera más espacio por otra parte para colocar más cerámica. Entonces hay un juego que es bastante más complejo de lo que parece inicialmente. Ahora, siendo pragmático y muy reduccionista hasta niveles absurdos, la verdad es que se puede hacer la mayoría de las coronas con chamfer convencional, o sea, un chaflán, una circunferencia cortada en un cuarto, digamos, un cuarto de circunferencia, con una piedra esférica, o sea, una piedra, perdón, una piedra cilíndrica de extremo esférico, perdón, y o semisférico, y sí, las piedras cilíndricas de extremo redondeado le van a hacer una terminación cervical con esa forma, como un cuarto de circunferencia, y probablemente eso está intermedio entre un chamfer modificado y un hombro. Más abajo hay algunos ejemplos, pero va a entender a lo que me refiero. Pero el chamfer convencional posiblemente está en algún punto intermedio entre ambas, digamos, entre las tres terminaciones, probablemente está en un término medio bastante razonable. Ahora, la ubicación de la línea de terminación puede ser suprayusta o yusta gingival o intracredicular. ¿Y eso qué significa? La supragingival significa que está tallada en relación al margen libre de la encía y la línea de terminación es claramente visible, o sea, se parte del diente no tallado por encima de la encía. La yuxtagingival es que quedó justo el tallado, la línea de terminación donde termina el desgaste, quedó justo a la altura del margen libre de la encía. Y la intracredicular es que está metida inmediatamente más abajo del margen, pero dentro del área del epitelio del surco. El epitelio de unión, o menos aún el conectivo subepitelial del ancho biológico, no se tocan con la preparación biológica. Nos quedamos solamente hasta el epitelio del surco, nada más. Y eso cuando no tenemos otra opción. Hay una tendencia hace unos 20 años ya, más en realidad unos 30 años, de intentar en lo posible no meterse bajo el margen libre de la encía y mucho menos meterse con el epitelio de unión o con la inserción conectiva subepitelial que hay. La terminación de ángulos en general son ángulos redondeados y suaves. El problema es que eso lo da un poco la experiencia porque a alguna persona le puede parecer que ángulos casi marcados, ligeramente redondeados los bordes, es un ángulo suave y a otro un ángulo tremendamente redondeado, prácticamente con una preparación curva completa, sinuosa, no le va a parecer que está bien porque eso es un ángulo redondeado. Ahora, dejando de lado esas calibraciones individuales que hay que realizar en preclínico sobre tipo odonto y no sobre pacientes humanos, la verdad es que la terminación de ángulos se puede enfocar con dos diferentes conceptos dependiendo de qué tratamiento estamos haciendo. Si estamos haciendo una corona metal cerámica hecha por fundición, por ejemplo, la verdad es que los ángulos pueden ser no marcados, pero muy poco redondeados. Y si no hay ninguna retención en la preparación biológica, probablemente el colado va a salir bien, va a costar tal vez cementarse, se cementaba esa estructura, digamos la corona terminada, y probablemente va a ser difícil hacerla entrar, pero básicamente se podría hacer una corona en esas condiciones y se han hecho y funcionan. Por otra parte, si usted intenta hacer lo mismo, pero con un sistema CAD-CAM con un material cerámico, le va a ir mal. Porque el sistema que emplea fresado, digamos, por dentro de la corona, básicamente necesita unas zonas que sean suficientemente curvas como para que las piedras puedan reproducir esa zona, digamos, en la versión inversa por dentro de la estructura protésica. Por lo tanto, los ángulos marcados en ese caso no nos sirven. Y generalmente las preparaciones biológicas que son para coronas libres de metal, sean hechas por CAT o realmente sean hechas por alta presión isostática o lo que sea, en general se hace sensiblemente más redondeada los ángulos y la cota también suele ser ligeramente diferente, suele ser una cota un poquito mayor, en torno a 8 o 10 grados. Mientras que una corona metal cerámica se puede hacer con las caras proximales, por ejemplo, talladas casi paralelas entre sí, con una conicidad mínima de, no sé, 2 grados, por ejemplo, y probablemente la corona puede entrar y puede ser cementada, va a costar, pero va a quedar una corona con muy buena retención por otra parte. O sea, muy, por lo menos por ese lado, muy durable. Las irregularidades circunferenciales es algo que se aprende realmente tallando un diente y echando a perder unos pocos. Pero lo voy a intentar explicar de todas formas. La irregularidad circunferencial, conservarlas al momento de tallar, conservarlas, significa que hay un cambio de dirección que es abrupto cuando uno ve la cara vestibular y la compara, por ejemplo, con la cara proximal mesial. La cara proximal tiene un cierto ángulo con el cual sale hacia vestibular y la cara vestibular sigue una dirección más o menos en sentido mesiodistal, o sea, en sentido horizontal. Cuando se pasa la cara vestibular a la proximal, se produce una curva, sobre todo en las zonas cervicales muy notable, que es abrupta.
bruscamente la cara se curva, deja de ser cara vestibular y se transforma en cara proximal de golpe. Ese cambio de ángulo que es brusco, que es como una esquina de una mesa, que lo hubiesen redondeado la esquina, ese cambio de dirección tiene que ser conservado también en la preparación, en las paredes axiales de la preparación biológica, porque eso ayuda muchísimo a evitar la rotación horizontal de las coronas. Básicamente tiene tendencia a bloquear en forma mecánica, digamos, por trabazón mecánica, intenta bloquear la rotación horizontal. Y eso disminuye mucho el esfuerzo sobre la unión cementada, porque todo lo que no está bloqueado por un efecto geométrico, digamos, o por la preparación, la planimetría propia de la preparación biológica, es absorbido en forma definitiva por el cemento. Y en ese caso, básicamente de la resistencia del cemento o de su resistencia adhesiva, si fuese un cemento de resina, un fijador resinoso, básicamente es el último escollo o el último defensor de la retención de la corona. Si termina de fallar el cemento, la corona se va a caer en esas condiciones. Ahora, si tiene un efecto que es geométrico, en el cual la preparación biológica en sí misma tiene tendencia a mantener a la corona en su sitio sin permitir movimiento, eso obviamente disminuye mucho el estrés sobre la junta cementante, o sea, sobre la capa de cemento que hay entre la corona y el diente, que en teoría la mantiene pegada. De manera que eso prolonga o prorroga la duración de la cementación que nosotros realizamos. La puede prolongar por décadas a veces. Pero ese tipo de detalles, como conservar las irregularidades superficiales, circunferenciales, perdón, es muy importante. Ahora, la textura superficial se refiere a qué tan lisa o, mirándolo al otro lado, qué tan áspera está la superficie de una preparación biológica. Esto ha sido motivo de discusión desde hace 40 años, o más tiempo tal vez. En un tiempo las preparaciones biológicas no se alisaban, se tallaban con grano azul y así quedaban, y así se tomaba la impresión. Pero la verdad es que si uno las alisa un poco, al momento de tomar la impresión parece facilitarse un poco la toma de impresión, pero sobre todo la estructura que se hace sobre el modelo y que después se prueba en boca, la estructura que va en contacto con la preparación biológica, con el diente, tiene tendencia a quedar mejor ajustada, o sea, con una capa de cemento más delgada, cuando la preparación biológica está lo suficientemente lisa. Ahora, viene el problema de definir qué diablos es suficientemente lisa. Y ahí hay un punto divisorio entre la textura superficial que queda al tallar con un grano rojo, alisar con un grano rojo, y alisar con un grano amarillo. En general, todas las coronas les mejora el ajuste y por ende la resistencia a la retención, digamos la resistencia al desalojo, cuando han sido alisadas las preparaciones biológicas antes de tomar la impresión con una piedra roja. Pero en ocasiones el tallado con una piedra amarilla no da mayores ventajas y una superficie excesivamente lisa parece perjudicar algunos cementos, sobre todo los cementos minerales tipo fosfato. Cementos adhesivos, de hecho, parece beneficiarlos porque tiene una estructura que está aún mejor ajustada y la superficie interna de la corona está más cerca de la preparación biológica. Por lo tanto, la línea de cementación es mucho menor y por lo tanto el cemento tiene tendencia a sufrir menos estrés. De manera que depende un poco de lo que uno vaya a hacer, es que en teoría uno puede alisar con una piedra amarilla o con una piedra roja. En general, dentro de la cátedra, por lo menos en preclínico, y muchos clínicos están de acuerdo también, alisar con una piedra roja es lo que se les exige a los cuantos que se llama esto, a los alumnos de preparaciones biológicas. Y eso da un buen equilibrio que es todoterreno y mejora la situación, digamos, para todos los tipos de sistemas de coronas que puedan haber. Digamos. O sea, esto de los principios detallados es lo que nos vamos fijando, lo que vamos chequeando en el momento en el cual estamos tallando la preparación biológica, en el momento en el cual estamos desgastando el diente. Nos fijamos en la cor, nos fijamos finalmente en la textura superficial, en el alisamiento superficial, con el detallado cuidamos las irregularidades circunferenciales, nos fijamos que tenga suficiente altura el muñón, proporción altura-ancho, que la línea de terminación no se nos haya metido bajo la encía, etcétera. De acuerdo, dijimos que la preparación biológica es un desgaste intencionado. Esto es, vamos con la idea de desgastar el diente. Lo cual significa que tenemos que ir con un plan o con una idea más o menos preconcebida de qué es lo que podemos lograr. O sea, tenemos que previsualizar el resultado final y organizar los desgastes. En qué secuencia los vamos a hacer y con cuánta profundidad los vamos a hacer, etc. Por ejemplo, miremos este premolar, segundo premolar superior. Ahora, imagina que lo empezamos a tallar de esta forma
Y finalmente obtenemos esto una vez de haberle pasado una piedra de grano rojo. Aquí está tallado con piedra azul y aquí está tallado alisado con una piedra roja. Un poco parece un dientecito en miniatura, un premolarcito en miniatura, dejando de lado las caras proximales, que fueron talladas prácticamente rectas, casi paralelas entre sí. Pero de alguna forma se ve por ejemplo, la perfección marginal del borde, de la terminación cervical acá arriba, en relación a la encía. Conservó una cierta anatomía, se hizo una cierta cantidad de espacio contra los dientes vecinos y contra el antagonista. Y esto es algo que no se improvisa. Básicamente uno mira que tiene que tallar un premolar, tiene que lograr un cierto contorno exterior de corona al momento de terminar el tratamiento, y en base a esa idea de contorno protésico final que tenemos, nosotros planificamos los desgastes y los realizamos. Y el pobre dientecito se ve de esta forma, porque realmente se desgastó harto tejido dentario. Pero de esa manera obtenemos una preparación biológica que tiene buenos espacios para poder hacer virtualmente cualquier tratamiento. Corona metal cerámica o núcleo fortalecido, veríamos casi lo mismo. Ahora, el otro aspecto que dijimos es que era un desgaste, bueno, intencionado y controlado de la estructura dentaria. La parte controlado implica la controlación, control del calor, etcétera, que el paciente no pueda mover la cabeza, que no se mueva mientras estamos haciendo el tratamiento, etcétera, intervención. Y tiene sobre todo una especial connotación con respecto a lo que es grosor de materiales versus preservación de estructura dentaria. Como ya expliqué, los materiales cuando tienen un poco más de grosor, sobre todo los núcleos internos o estructuras internas metálicas o de dióxido de circonio, por ejemplo, obviamente les mejoran las propiedades mecánicas si los hacemos más gruesos. Pero para hacerlos más gruesos tenemos que desgastar más el diente hacia adentro. Por lo tanto, empezamos a colisionar o a chocar con este, digamos, fundamento de preparación biológica, que es preservar la estructura dentaria. Porque en definitiva, lo que está sujetando la corona es la estructura dentaria. Si nosotros se nos quiere la reparación biológica, y básicamente se expone a la pulpa, no vamos a haber logrado mucho éxito clínico, porque básicamente el paciente no va a tener diente de todas maneras. ¿Me entiendes? Ahora, y además ahora va a tener un problema, y más o menos grave. De manera que la preservación de estructura dentaria es un imperativo. Por otra parte, si yo desgasto muy poco para ser ultraconservador, teniendo que hacer una corona metal cerámica, es posible que la estética del paciente se resienta un montón, porque va a tener una cerámica que es feísima. Eso no es exactamente un diente totalmente funcional, con una cosmética muy deficiente. Y alguien puede tener la idea, o puede tener la percepción, de que es buena idea adelgazar el núcleo metálico, porque es de metal, es de aleación y es resistente en teoría, y adelgazarlo a niveles ridículos como un papel, y poner una buena capa de cerámica para que efectivamente se vea bonito el diente. Claro, el problema es que cuando el paciente coma algo más duro que pan remojado con leche, la corona se le va a quebrar en la porción cerámica y probablemente también se rompa la estructura metálica interna, porque la estructura es demasiado delgada, se flecta, termina flectándose y o quebrándose. Y de cualquier forma, la cerámica que está inmediatamente arriba, que es frágil, se va a quebrar junto con la base. De manera que hay que encontrar el equilibrio. Por eso determinados tratamientos tienen pauteados ciertas profundidades de gastes estándar que deberían cumplir. Por poner un ejemplo, de la cara oclusal una metal cerámica 2 milímetros, por poner un ejemplo. O de la cara vestibular una metal cerámica 1.5 milímetros. ¿Entienden? De esa manera uno se asegura de que haya un equilibrio promedio, no de un caso en particular, sino que en promedio entre grosor de materiales y preservación de estructura dentaria, siempre y cuando el caso haya sido bien seleccionado. Ejemplificando esto, nosotros tallamos para dar grosor a los materiales donde sea necesario. Si necesitamos, por ejemplo, espacio para metal y cerámica, necesitamos una profundidad de desgaste mayor a que si solamente necesitamos profundidad de desgaste para una aleación metálica. Pero básicamente tallamos en relación a un contorno que nosotros queremos lograr, que es el contorno protésico. Uno de los defectos, uno de los vicios que se inducen los alumnos en preclínico es que se toma como referencia dientes que están sanos y más o menos bien ubicados en el tipodonto. Por lo tanto, son dientes un poco idealizados. En la vida real los dientes están gastados. En la vida real los dientes tienen a veces atriciones groseras porque han bruxado y tienen las caras oclusales planas, por ejemplo. Y hay que reconstruir y devolverle la anatomía que tenía originalmente el diente, digamos, la anatomía que debería tener. De manera que en ese caso uno no ocupa el diente que trae el paciente como referencia. Uno hace un modelo de estudio, lo desgasta un poco, le aplica cera, talla la cera de manera de darle una forma anatómica que sea acorde al diente y más o menos acorde también al paciente, a sus rasgos faciales y proporciones faciales, a su biotipo, por ejemplo, que son más o menos congruentes. Y ese contorno lo usamos como contorno protésico, o sea, básicamente ese contorno es el que quiero lograr en la corona definitiva, pero no usamos como referencia en los pacientes reales, en general, el contorno que trae el paciente.
Porque normalmente a un paciente que tiene dientes sanos, con buena forma, normalmente uno no les hace coronas metalcerámicas. Normalmente uno le hace coronas a dientes que tienen daños más o menos graves, donde se justifica la magnitud de la intervención. Por lo tanto, nosotros tallamos con respecto a este contorno punteado, que en este caso de simulaciones, por ejemplo, de dientes simulados en modelos, idealizados, el contorno protésico que queremos lograr es el mismo contorno que tenía el diente antes de ser tallado. De manera que usamos ese contorno, digamos, natural, entre comillas, del diente de marfilina, como contorno protésico. Pero no es exactamente lo que usted va a ocupar cuando se enfrenta a un paciente en clínica y le vaya a hacer algo tan masivo como una corona. Eso requiere un encerado. Y las profundidades de desgaste suelen variar, porque las necesidades de profundidad de desgaste, y por eso esto es asimétrico, son desiguales las profundidades de desgaste. Tal vez en vestibular necesitamos tener una cierta cantidad de cerámica y de metal para garantizar resistencia mecánica, pero a lo mejor esa cara no recibe carga cruzal directa, la cara vestibular, de un premolar superior, por ejemplo. Básicamente está ahí para mantener la forma y para servir estéticamente, pero no recibe impacto cruzal directo. La cara palatina, donde se ve aquí una línea roja muy chiquitita, a lo mejor en esa sección podemos dejar aleación metálica a la vista y no necesitamos cubrir con cerámica. Por lo tanto, podemos ahorrar tejido dentario y preservar tejido dentario en la cara palatina, porque las aleaciones son resistentes en 0,3 o 0,5 milímetros de grosor, dependiendo del tipo de aleación y el tipo de tratamiento, de manera que a lo mejor con un desgaste 0,5 tengo, de forma, digamos, muy conservadora, tengo suficiente resistencia mecánica para esa sección de la corona. Ahora, la cara oclusal generalmente es un poco rugosa porque tiene rodetes triangulares, tiene rodetes accesorios, tiene surcos principales, tiene fosa y tiene surcos secundarios y fosas proximales y tiene zonas además con rodete. Por lo tanto, tengo una anatomía más compleja y no tan regular como la cara vestibular. Más bien es una anatomía irregular y accidentada. Por lo tanto, es un aspecto a considerar. El otro aspecto es que esto va a recibir cara oclusal directa, porque la cara oclusal efectivamente es la que tritura los alimentos. Y necesita sus surcos de escape, digamos, para que el alimento triturado pueda salir por alguna parte entre los dientes. De manera que tal vez no necesito, o no me basta, 1,5 milímetros. A lo mejor en la cara oclusal necesito 2 milímetros con respecto a este contorno que yo quiero lograr. De manera que la que es preservación dentaria es un imperativo, es algo que hay que, digamos, tener en cuenta al momento de tallar, porque si no va a tener problemas. Pero por otra parte, no puede negar que los materiales de restauración necesitan espacio para poder cumplir su función, tener resistencia mecánica y poder reproducir correctamente la anatomía funcional, por ejemplo, de la cara oclusal, que es todo un problema. Lo voy a poner así mejor porque se entiende mejor de esta forma. El espacio para materiales considere siempre que dependiendo de lo que vaya a hacer, puede ser que esta línea amarilla que hay acá abajo, que representa la sección de la superestructura metálica, de aleación de oro, ya porque es amarilla en este caso, podría ser también un núcleo de material cerámico un poco más grueso. No que antes los núcleos cerámicos son un poquito más gruesos. ¿De qué? De algo que sea resistente mecánicamente. Si vamos a hacer una corona con núcleo, es porque necesitamos resistencia mecánica interna. Entonces le agregamos algo que sea resistente. Hacemos el núcleo en dióxido de circonio, que es muy resistente, en disilicato de litio, que no es tan resistente, pero es un poco más estético y se puede realizar técnica adhesiva, se puede dar con ácido fluorhídrico por dentro para hacer una adhesión bastante buena. Se podría usar alumino, spinner, pero estos materiales están en retirada ya. Y encima de ese núcleo vamos a colocar varias capas realmente de un material estético recubrimiento, que normalmente es una cerámica de cobertura, o a veces llamado porcelana dental o comillas porcelana feldespática. La verdad es que no es porcelana, porque no tiene la misma composición que una porcelana, y tampoco es tan feldespática porque muchas ya no tienen tanto feldespato, y el feldespato además no es muy natural que digamos, es como una pseudo feldespato artificial. Y además la cerámica de cobertura hoy en día está muy modificada, así que cerámica de cobertura es un término genérico que las abarca todas y no nos metemos en, digamos, excepciones o en desarrollos particulares de algunos fabricantes que han hecho unas verdaderas eh, maravillas con ciertas cerámicas, pero les han metido virtualmente cualquier clase de tipo, digamos, de material mineral adentro. Funcionan, pero son medias inclasificables. Cerámica de cobertura o cerámica de recubrimiento es un término genérico que da descripción de lo que es. Es un material que se aplica sobre un núcleo para que el diente se vea bonito al tener la corona puesta y parezca efectivamente un diente natural. Ahora, muy rara vez, de hecho prácticamente nunca,
se puede emplear un cerómero para cubrir una estructura interna. Pero también necesita espacio, necesita grosor para tener estética y tener una mínima resistencia mecánica. Acá sigue la misma lógica, pero la mayor parte de las veces usted va a aplicar una cerámica de cobertura sobre un núcleo. Aplicar un cerómero, material orgánico, digamos como una resina compuesta de laboratorio muy mejorada, la verdad es que es muy raro. Ahora, con esta corona obviamente lo que vamos a hacer en forma final es cementarla. Básicamente esta nació para ser pegada al diente y de ahí no se puede volver a retirar. Por eso es prótesis fija unitaria. Ahora, no olvide esto que está acá arriba, que dice desgaste controlado, obtenga el espacio que necesita para él, si es en el caso de uno como una corona monolítica cerámica, por ejemplo, o los materiales restauradores, si tiene una corona con un núcleo de aleación, por ejemplo un núcleo metálico más porcelana, y nada más. O sea, en el fondo, haga exactamente el desgaste que necesita y pare, por favor. No desgaste más. Después haga su corona y ceméntela, por Dios, y disfrute el resultado. Lo que explicaba yo de los contornos. En el caso de clínico vamos a ocupar el contorno que trae los tipodontos, pero no olvide que el contorno protésico, en la mayoría de los pacientes reales, es un poco diferente y a veces es muy diferente a lo que trae el paciente originalmente. La forma de los dientes a veces está sumamente alterada y eso no nos sirve como referencia externa. Recuerde eso, nosotros tallamos con respecto al contorno protésico. O sea, el contorno que nosotros queremos, el contorno ideal que nosotros queremos, en base a ese contorno nosotros contamos los milímetros hacia adentro al momento de hacer el desgaste. No lo olvide, usamos el contorno protésico, no el contorno dentario natural. Puede que sean casi iguales a lo que queremos, pero generalmente en los pacientes reales implica hacer algún grado de encerado de un modelo, por lo menos un poco. Y en general hay que ser bastante encerado. Hay algo raro en la cúspide palatina, que es una cúspide palatina superior. Tiene una línea roja, pero anatómicamente esta sección del diente corresponde realmente a la cara palatina, no corresponde a la cara glusal. Algo interesante. Lo que ocurre es que esta cúspide palatina es una cúspide de soporte funcionalmente. Esta sección que tiene esta última línea acá en la cúspide palatina es la última parte, la última porción de la cúspide de soporte que pudiese contactar con algún alimento y ejercer trabajo oclusal. O sea, es posible que si yo introduzco un pedazo de pan, una zanahoria entre medio de los dientes del paciente, es posible que hasta este punto, donde estoy tocando aquí, haya contacto entre el alimento, intenso, digamos, entre el alimento, de manera que sea triturado contra el antagonista al momento de comer. Esta sección, por lo tanto, aunque es anatómicamente parte de la cara palatina del premolar superior, funcionalmente esta sección es parte de la cara oclusal del premolar. Porque básicamente a la naturaleza no le interesa una bicoca las diferencias anatómicas que nosotros hayamos hecho, que hasta la punta de la cúspide llega a la cara palatina y que entre los dos puntos de cúspide eso se le considera tabla oclusal. A la naturaleza eso no le interesa. La naturaleza lo que interesa es tener superficies convexas que tengan contactos puntiformes con cierta geometría que trabajan como planos inclinados para poder moler alimentos y poder alimentarse, nutrir el cuerpo y no morir. Eso le interesa a la naturaleza. Nuestras divisiones no le interesan. De manera que tengan en cuenta que hasta esta sección, aproximadamente, la cúspide de soporte, que es sumamente convexa, funciona como parte de la cara oclusal y no como parte de la cara palatina. Ahora, esta misma convexidad, si se fija, del contorno exterior, que es bastante redondeado y no es afilado como la cúspide de corte, sino que es redondeado, esta cúspide estampadora o cúspide de soporte, en la preparación biológica se ve reflejado en un desgaste que está bruscamente cambiado de dirección acá. El último tercio está desgastado con visiblemente y claramente otro ángulo, que nada tiene que ver con el resto de la cara palatina. Esta porción de la cara palatina está desgastada con una diferencia de ángulo que son por lo menos 30 grados entre esta, cuanto que se llama esto, pared palatina, los dos tercios cervicales. Eso es para permitir una suficiente seguir la anatomía, obviamente curva de la cúspide de soporte, que es más amplia, ¿no? Pero también para poder generar una suficiente cantidad de espacio acá, interoclusal, de manera que esa sección tenga suficiente grosor, por ejemplo, de aleación metálica y de cerámica, para poder triturar alimentos sin quebrarse. Es la corona, obviamente. Que es la sección que está marcada con una línea acá, que es donde se hizo el cambio de dirección, tiene otro ángulo y eso permite generar una mayor distancia contra el antagonista y una distancia que es más o menos homogénea a lo largo de todo ese desgaste. Cuando no es necesario, digamos,
digamos, esa cantidad con esa angulación de desgaste, se puede continuar con el desgaste recto hacia cervical. Eso no es problema en palatino. Sin embargo, las cúspides de soporte tienen esto que se desgastan con dos cambios de dirección bruscos para garantizar que haya suficiente cantidad de espacio y suficiente homogeneidad de grosor de materiales, de manera que la corona efectivamente pueda trabajar. Ahora, los cúspides vestibulares inferiores son las cúspides de soporte en el sector posterior. De manera que se desgastan con la misma lógica. Un desgaste relativamente recto en la zona cervical y después, más o menos bruscamente, hubo una incurvación del desgaste hacia el lingual, de manera de poder dar esa forma y generar ese espacio que es necesario para lo que funcionalmente es parte de la cara oclusal y anatómicamente es parte de una cara libre. Las caras libres son las caras vestibular y palatina, o la cara lingual también. Son caras libres porque no enfrentan a otro diente. Las caras proximales, en cambio, son distintas, pues están entre dientes. Homogeneidad de desgaste van a obtener, por ejemplo, 2 milímetros de espacio interoclusal. Antes de empezar los desgastes necesitamos alguna clase de registro o de reproducción del contorno protésico contra el cual nosotros vamos a realizar las mediciones con una sonda periodontal milimetrada, o sea, una sonda Carolina del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte. Y eso se puede hacer registrando el contorno antes de iniciar el desgaste en el caso de los tipodontos, o registrando el contorno de modelo encerado. En este caso vamos a aprovechar los dientes del tipodonto que están íntegros y básicamente son dientes ideales. Se mezcla silicona masilla con la punta de los dedos, una porción, y finalmente se le da una forma de bolita o una forma de un cubo. Y teniendo cuidado de ubicar la centrada con respecto a los dientes, vamos a realizar una llave que debe incorporar por lo menos dos dientes a cada lado del diente que vamos a intervenir. De esa manera la llave, al momento de cortarla, va a tener estabilidad al ser reubicada en el tipodonto. Esto también se puede hacer con estampados termoformados, pero eso es algo que normalmente se ocupa más en clínica con pacientes. Una vez polimerizado el material, se retira, se puede marcar en forma longitudinal vestíbulo palatina y se hace un corte normalmente en la cara media o la parte media de la cara vestibular y de la cara palatina. Son cortes en la mitad de la corona, digamos. Tiene que ser un corte vertical bastante preciso. De esa manera tenemos la reproducción del contorno del diente antes de intervenirlo. Se puede marcar o delinear en la línea de corte, digamos, de manera de tener una mejor visual del contorno dentario y marcar el borde incisal hacia el exterior. Eso ayuda a organizar los desgastes que se van a hacer. Esa es una de las mitades de las llaves. También se puede marcar la otra mitad de la llave. Normalmente las llaves más útiles son aquellas que tienen anclaje en dientes posteriores o que están más atrás al diente que vamos a intervenir. De esa manera no estorban al momento de realizar las mediciones y tenemos mejor visual. Bueno, y esto es lo que logramos. Marqué aquí B de vestibular y P de palatino. Aquí se ve la cúspide de soporte que es redondeada y como de alguna forma gruesa, un poco rechoncha. Y esta otra cúspide que tiene una zona que es como afilada acá, que es la cúspide corta, es la cúspide vestibular superior. Está marcado el contorno. Y más o menos lo que nosotros pretendemos hacer de desgaste es aproximadamente esto. En vestibular un desgaste un poco más profundo, con un cambio de dirección un poco más sutil, digamos, para compensar la curvatura de la cara vestibular. La cara palatina la podemos tallar recta en una buena extensión, cerca de la cara oclusal no tanto, de manera que hay que hacer este cambio de dirección bastante abrupto por la convexidad de la cúspide de soporte. Y naturalmente las vertientes internas se tallan con esta forma como de un techo en dos aguas, con estas dos angulaciones, digamos, que son convergentes en dirección a la fosa. Un par de observaciones. La unión de estos vértices, si se fija, quedó inmediatamente debajo de la punta de la cúspide de corte. Lo mismo ocurre acá, bajo la punta de la cúspide de soporte, de la palatina, quedó inmediatamente la punta de la preparación biológica, del muñón. Y en la parte más profunda, donde deberían estar más o menos las fosas, queda la intersección de estos dos desgastes que se van a hacer en el diente. Cosas importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo orientar el ángulo con el cual hacer estos desgastes para previsualizarlos mentalmente? Recuerde que esto tiene un eje de inserción protésico que en nuestro caso más o menos va a ser el eje mayor del diente, el eje mayor de la corona. O sea, el eje, digamos, que mejor representa la distribución longitudinal del volumen de la corona en sentido vertical.
en el caso de los puentes o cuando se hacen ciertas correcciones, a veces se elige que el eje de inserción protésico sea perpendicular al plano oclusal, pero en este caso se va a hacer con el eje mayor coronario y se va a hacer nuestro eje de inserción protésico. Ya va a ver lo que es el eje de inserción protésico. Ahora, las llaves también se pueden cortar, llaves diferentes, obviamente no la misma, sino que una llave diferente, con más silicona, se puede cortar en forma longitudinal a través de los, por ejemplo, bordes incisales o a través de las fosas de los dientes vecinos, de manera de poder medir con una sonda periodontal determinadas distancias, cuánta profundidad hemos hecho con respecto a este contorno idealizado, ¿de acuerdo? Que es el diente que usted tiene en su tipodonto que está sano y está intacto. Ahora, este es el mismo caso que estábamos viendo con la llave, digamos, que había mostrado antes, y este fue el resultado final del desgaste aproximadamente. Y aquí se está midiendo con la sonda periodontal. Si se fija, aquí intentamos hacer una evaluación biológica para corona metal cerámica. Son las primeras cosas que usted tiene que saber. Hicimos un desgaste que es de 1,2 milímetros prácticamente en la zona cervical, en la zona media de la cara vestibular y cerca de la punta de la cúspide vestibular, pero la cara medio de la cara vestibular, tenemos 1,5 milímetros. Fíjese el ángulo en el cual se mide, siempre es perpendicular a la superficie del contorno protésico. No es horizontal siempre, va cambiando porque la cara es curva, de manera que el ángulo de la sonda va cambiando acorde a eso. Ahora, ver el fondo de los surcos, digamos, aproximadamente es relativamente exacto. Puntas de cúspide, en este caso cúspide soporte, y en la zona palatina cervical. Fíjese el desgaste que se hizo acá, que es bastante menudo. Esto realmente es un desgaste de 0,5 milímetros en palatino cervical, porque en esta sección se va a dejar aleación de metálica a la vista. Va a quedar básicamente una banda metálica de unos 2 o 3 milímetros de altura. Un colladete palatino va a quedar acá, y no va a estar cubierto con cerámica. El resto de la corona va a estar completamente cubierto con cerámica, pero la zona palatina cervical no. Es parte del precio que hay que pagar para poder hacer menor profundidad de desgaste en el caso de coronas que están basadas en núcleos o superestructuras de aleaciones metálicas, que queda metal a la vista en las zonas de las cuales uno desgasta muy poco. Ese es el precio que uno paga. El paciente de todas maneras no lo nota, está en palatino, por Dios no lo va a ver. Posiblemente ahora le encuentre más sentido a este video que vimos en la clase de cuidados operatorios, que es el premolar que desgastamos para hacer una corona periférica metal cerámica. Piedras que ocupamos, haciendo un desgaste periférico completo, o sea, en todas las caras del diente, todas las caras axiales, más obviamente la cara oclusal. Y aquí va a empezar a reconocer una determinación las paredes del muñón, por ejemplo, y la relación de la preparación biológica con la cámara pulpar. Y el tema de la profundidad de desgaste asociado a la cantidad de tejido dentario remanente, que es especialmente crítica en este caso en la cara vestibular, el cervical, donde no alcanzan a quedar 2 milímetros de protección dentinaria. Este casito del premolar que estábamos viendo, aquí se ve la imagen de cuando el diente estaba intacto y era sano y feliz, cuando tenía una lesión de caries incipiente en la cara mesial, como un IDAS 3, está cavitado, no tenía lesión dentinaria. Acá se ve, esto no está todavía alisado con piedras rojas, se ven de hecho las marcas de las piedras demantadas que van dejando una zona como rugosa, digamos como con las líneas horizontales. Y esto está sumamente irregular todavía. Esto aún no tiene perfección marginal. La verdad siempre quise terminar la preparación y nunca lo hice con piedras rojas y ahora he tomado fotos de nuevo para ver el antes y el después. Jamás lo hice y no tengo idea de dónde quedó en realidad. Pero esto se ve un ejemplo de algo que no está terminado aún y que no se puede aceptar. La irregularidad que tiene como si tuviese un montón de altibajos, digamos, eso no permite hacer una estructura que adapte de buena forma y pretender que eso selle de buena forma en toda la extensión del tremendo desgaste que acabamos de hacer al diente. Porque tal vez no lo ha razonado todavía, pero el desgaste es sumamente extenso en amplitud. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de puntos en los cuales pudiesen producirse desajustes. Digamos. Básicamente es todo el contorno del diente. Por eso la corona es periférica completa, porque le da la vuelta completa al diente, involucra todas las caras y en tremenda extensión. Aquí está comparado desde la vista pulpar el diente antes de ser tallado, con su cobertura de esmalte todavía, y aquí cuando la cobertura de esmalte la habíamos arrasado casi completa y empezó a afectarse la dentina con el proceso de desgaste y de conformación de la preparación biológica. Estos son los instrumentos que utilicé. Una piedra cilíndrica de extremo redondeado 0,18, una piedra cilíndrica que tiene un extremo semiesférico, o sea, es como la mitad de una esfera. Digamos. Por lo tanto, va a dejar un desgaste al introducirla la mitad de su profundidad, de su diámetro, digamos,
va a lograr un desgaste que es como un cuarto de circunferencia. Básicamente es la mitad de una semiesfera. Y en la cara lingual, eso ha sido una cara palatina, eso ha sido lo mismo. La cara lingual empleamos una piedra 0,10, tiene la misma forma, cilíndrica de extremo redondeado. Es bastante larga también, es una piedra de 8 milímetros de largo de extremo activo. Es una piedra FG881 010 esta. Y la otra es una FG881 018, obviamente, son la misma figura pero en diferente diámetro. No tiene banda, por lo tanto es una piedra de color de grano azul, perdón. Y aquí se introdujo también hasta la mitad de su diámetro para lograr un desgaste más o menos de 0,5 milímetros de profundidad. Las medidas de la cobertura dentinaria por lingual está bastante bien, en la carocruzal también, y en vestibular ya empezamos con problemas, y eso todavía no tiene toda la profundidad de desgaste que debería tener por vestibular. De manera que en este diente tal vez hubiésemos tenido algún problema de sensibilidad pulpar postoperatorio, o tal vez algo más grave, si hubiese sido un diente real. Esto es lo que hablábamos acerca de la terminación superficial, digamos, y la perfección marginal. O sea, la textura superficial, es un tema que es de principios detallados, pero la perfección marginal es un fundamento de las preparaciones biológicas. Como sea, esto que esté regular tiene los rayados que dejó el diamante en el momento de desgastar el diamante de grano azul, digamos, de agresividad media. Y los altibajos que normalmente uno los corrige pues, con una piedra diamantada del mismo diámetro, de la misma forma, pero en grano rojo. Ahora, queda obviamente dentina y el esmalte desapareció casi completo. De hecho, queda esmalte en la zona cervical. Mire, si el esmalte está sano, no tiene obviamente lesiones de caries, pero no tiene fracturas visibles, está más o menos regular y se nota que está intacto, digamos, y no tiene alteraciones visibles, por Dios, el esmalte sano, de todas maneras, es mucho mejor que cualquier unión en dentina que usted pueda hacer con la corona. De manera que si la corona sella sobre esmalte, mientras el esmalte esté mecánicamente intacto, digamos, esté estructuralmente sano, no hay problema. El esmalte lo va a tolerar y de hecho es una situación que es deseable en ciertas condiciones, sobre todo cuando vamos a intentar hacer procedimientos adhesivos y cementar la corona en forma adhesiva o hacer esta fijación resinosa, como lo describían algunos autores, digamos, algunos profesores, a la estructura dentaria. De todas maneras, la adhesión a esmalte sigue siendo más predecible que la adhesión a dentina. La adhesión a dentina obviamente es bastante buena, pero la adhesión a esmalte es de todas maneras superior. Ahora, he hablado de algunos temas y como que no los he explicado, como muñón y terminación cervical. Y lo vamos a explicar ahora. El muñón corresponde al conjunto de paredes que son axiales de la preparación biológica y sus caras se nombran exactamente igual. Aquí estamos mirando desde vestibular este incisivo que desgastamos, incisivo entre comillas, y por lo tanto esta pared que vemos en esta imagen corresponde a la pared vestibular. Si se fija está gastado en dos ángulos. ¿Por qué? Porque la cara vestibular de un incisivo no es exactamente plana, es débilmente curva en algunas partes. Por lo tanto, para garantizar una profundidad de desgaste homogénea, por ejemplo, de 1,5 milímetros en la parte media y cerca del borde incisal, para garantizar esos 1,5 milímetros de profundidad tenemos que cambiar de dirección en algún momento y hacerla un poco curva esta cara vestibular. Ok. Eso es lo que representa, digamos, esta zona con dos colores diferentes. Donde apunta la flecha acá podría ser, por ejemplo, una pared proximal, ya no sé, la pared mesial, por ejemplo. La que se ve cóncava acá atrás corresponde a la pared palatina. Y la otra que no vemos correspondería a la pared proximal distal. Estas paredes axiales, más la cara oclusal o el borde incisal, es lo que conforma el muñón. La preparación biológica tiene un muñón y tiene una terminación cervical. La otra parte del desgaste que se hizo es la línea de terminación. La línea de terminación es directamente una forma de vincular el desgaste de las paredes axiales con la superficie dentaria no tallada. El muñón, comenzando por eso, es un volumen. O sea, es una estructura que es volumétrica, es tridimensional, digamos, no es una imagen plana y tampoco es la superficie de las caras, ¿cuántos que se llaman estos axiales que estamos viendo? Es decir, implica todas las caras axiales y también la cara palatina de los dientes anteriores, que es cóncava, pero también es una cara, comillas, axial. La cara oclusal y el borde incisivo. Y las caras de este volumen, básicamente del muñón, se denominan igual que las caras de origen anatómicamente que le dieron de origen. Yo que explicaba yo, la cara que estamos viendo antes, una cara vestibular, por ejemplo, es la cara vestibular del muñón, para poder entenderlo. Pero no tiene mucha ciencia. O sea, esto aquí estaremos viendo la cara vestibular, por ejemplo, de un incisivo que está tallado, y ahí arriba estaremos viendo la terminación cervical inmediatamente en relación con el margen libre de la encía. Y aquí en este molar también estaremos viendo parte de la cara vestibular y una pequeña parte de la cara proximal mesial, lo que estoy marcando acá con el puntero láser.
Lo que hay acá entre medio de los dientes es alginato porque estas tremendas toneras desgarran el alginato y obviamente cuando tomé el antagonista, la impresión del antagonista me quedó algo de alginato y no me di cuenta y tomé la foto. Con respecto a lo que es eje de inserción y el muñón, el eje de inserción, y esto es algo que es crítico, el eje de inserción es que nosotros proyectemos, que nosotros creamos que tiene que tener esa corona, es lo que va a definir con qué ángulo se desgastan todas las caras axiales. El eje de inserción es lo que de alguna forma define o pautea cómo va a ser el desgaste, con qué ángulo va a ser el desgaste de todas las caras axiales de la preparación biológica, del muñón, siendo más específico. El eje de inserción es la línea o dirección que sigue la estructura protésica hasta encontrar su posición final de asentamiento. Y esa línea, que debería ser una línea única, o sea, no debe tener varias formas de entrar la corona, sino que debería entrar en un punto, haciendo un pequeño juego de relieve, debería calzar y bajar la corona y quedar asentada en forma inmediata. Ahí encontró la corona un eje de inserción que realmente es único. Así que básicamente este eje de inserción comandó con qué ángulo se gastó la cara vestibular, con qué ángulo se gastó la cara palatina, por lo menos las 2/3 cervicales por lo menos de la cara palatina, y además este eje de inserción comandó cómo se gastaron las caras proximales mesial y distal, con qué ángulo se desgastó y en base a eso se definió qué tan convergente es una pared con respecto a la otra, con sus paredes opuestas. Y eso es lo que estamos viendo acá en la imagen de la derecha en forma final, el diente desgastado. El eje de inserción obviamente no está marcado en ninguna parte porque quedó representado por la pared vestibular, por la pared palatina, los 2/3 cervicales de la pared palatina y además por las caras proximales. Y eso permite que la corona tenga prácticamente una sola forma de entrar, una sola vía de entrada, un solo eje de entrada o un solo eje de inserción protésico. Ahora, dejando de lado el muñón, que ya lo hemos visto suficiente, la otra parte viene con la práctica, la terminación cervical. Y las terminaciones cervicales, una forma de describirla, es la manera en que termina el desgaste dentario en cervical de la preparación biológica. Ya. Se puede decir también que es un desgaste que, por su forma, vincula o une las paredes axiales con la superficie dentaria no tallada, o sea, la superficie radicular, por ejemplo. Si es que el desgaste llegase hasta la raíz del diente y, por ejemplo, no quedase nada de esmalte dentario, significa que llegamos a la superficie radicular ya. Y las terminaciones cervicales hay tres formas por lo menos que se ocupan bastante, más otras que son más de uso más limitado y a veces por parte de especialistas, que es el chamfer llamado convencional o chamfer a seca, que es el primer chamfer con el cual se pensó cuando se empezaron a hacer corona. El chamfer modificado que tiene una forma como la mitad de una ojiva y el hombro con ángulo interno redondeado. Lo de ángulo interno redondeado es importante. Hace muchos años atrás se usaban piedras cilíndricas de extremo plano, pero de cantos o ángulos que eran marcados. O sea, básicamente eran como afilados, un ángulo que era recto y no redondeado. Cuando nosotros dejaban un hombro, que era el hombro antiguo, que tenía un ángulo marcado, eso hace muchos años que ya no se ocupa. Para hacer un hombro con ángulo interno redondeado, esto necesita una piedra cilíndrica de extremo plano y ángulos redondeados, y eso es importante. Un 841, un 842, por ejemplo, son piedras cilíndricas. Diámetro 0,16 debería estar bien, si es que le toca hacer un hombro por alguna razón. Lo más probable es que haga chamfer convencional en buena parte de sus coronas. Y eso es una terminación bastante universal. Existe la comparación entre un hombro y un chamfer, que en este caso es un chamfer modificado, no es exactamente un chamfer convencional. Pero da lo mismo porque esta es una superficie que es curva en el chamfer y eso es una de las cosas que lo define. Son superficies que son curvas, tanto el convencional como el modificado da una superficie que es curva en la terminación cervical. Sin embargo, el hombro, si se fija bien en la pared vestibular, por ejemplo, axial, hasta acá, aquí se produce algo como una curva, que es la parte que es redondeada del hombro, y después inmediatamente después aparece una zona que es prácticamente horizontal, con una superficie que es reconociblemente plana en esta sección. Eso es un hombro. Y a mayor abundancia, esta, bueno, es una piedra troncocónica, pero es de extremo redondeado, de extremo semiesférico en la punta. Por lo tanto, esto nos va a producir un desgaste que es como un cuarto de circunferencia aproximadamente. Eso es un chamfer convencional, un chamfer a seca. En cambio, lo que está al lado, con esta piedra que tiene extremo de obuso, extremo ojival o extremo de bala, o punta de torpedo, si se fija,
es- no es hemisférica, es como una parábola, por así decirlo, como una ojiva. Por lo tanto, la forma que va a dejar es curva sobre la superficie de la terminación cervical, pero no va a ser exactamente un cuarto de circunferencia. Esto va a parecer más a la mitad de una ojiva, de un arco, a la mitad de un arco gótico. Y lo que hay acá es una piedra cilíndrica de extremos redondeados y cantos o ángulos redondeados, por lo tanto va a ser una sección que es francamente plana. Eso va a ser un hombro. Y sí, la superficie está sumamente rayada acá. Y sí, esta última piedra la pasé apurado sin refrigeración y quedó blanca. Así que el diente lo recalente. Espero que quede más claro lo que es un hombro, lo que es un chamfer a seca y un chamfer modificado o chamfer inclinado o chamfer, la traducción sería como chamfer ladeado, que deja este tipo de piedras que tiene un extremo en forma de torpedo u obús. Chamfer modificado parece que es lo que más se ocupa en la literatura inglesa. Modified chamfer. Bueno, ¿y qué viene de esto? La verdad es que algunos cuantos que sean más de línea de terminación se pueden ocupar para todos los materiales y otras no tanto o no están recomendadas por lo menos. Veamos, el chamfer convencional es relativamente, comillas, universal, no es el mejor, así que no es el que tiene más desventajas, pero tampoco es el que tiene más ventajas, es digamos un término medio. Es relativamente fácil de tallar y fácil de tomar impresión también, y en general debilita poco el diente, pero tampoco da la mayor estética, tampoco es la más conservadora con la superficie dentaria, digamos con la estructura dentaria, de manera que no es la mejor, pero tampoco es la peor, es un buen equilibrio, esa es la verdad. ¿Se puede usar con sistemas metal cerámicos, coronas metal cerámica? Sí. ¿Con cualquier relación puede hacer un chamfer? Sí, lo puede hacer. ¿Cualquier escáner o sistema CAD-CAM se lo puede reproducir? Sí, chamfer no da problema, lo leen bien y cualquier máquina fresadora lo puede tallar. ¿Da problemas para hacer los patrones de cera? No, no da ningún problema para hacer un patrón de cera. ¿Algún problema extra? No, problemas prácticos no da. Acero provisional es generalmente fácil, no hay bordes finos que se pueden quebrar de acrílico, de manera que es una terminación bastante agradable y relativamente fácil de usar. Y es bastante universal, presenta pocas desventajas, pero tampoco es la que presenta mayor cantidad de ventajas, lo vuelvo a repetir. Ahora, puedo usar un chamfer convencional para sistemas cerámicos, totalmente cerámicos, o sea, los que llamados núcleos fortalecidos o con sistemas monolíticos. Por supuesto que puedo ocuparlo, voy a tener problemas, no mayormente. Estoy hablando de sistemas cerámicos modernos, no estoy hablando de porcelanas feldespáticas de los años 50, ¿de acuerdo? Estoy hablando de sistemas cerámicos modernos. El chamfer modificado, el que se hace con esta piedra que tiene una forma como de ojiva o de obús, digamos. ¿Se puede usar este metal cerámico? Sí, se puede usar, no hay problema. Ahora, hay que tener cuidado en que sistemas metal cerámicos requieren bastante espacio en la zona cervical para poder alojar cerámica, de manera que la corona no se vea artificial en la zona cervical. Se puede corregir con pigmentaciones, pero hay que andar con cuidado un poco con el chamfer modificado, porque desgasta un poco menos la zona cervical que el chamfer convencional, y obviamente mucho menos que el hombro recto. De manera que hay que tener cuidado en determinadas técnicas. ¿Sistemas libres de metal se puede usar el chamfer modificado? Sí, de hecho durante mucho tiempo fue de elección. De hecho muchos todavía lo prefieren. Los escáneres lo leen muy bien este tipo de terminaciones y las fresadoras no dan ningún problema para hacerla. Ahora, el grosor de la corona en el margen cervical donde termina la línea de terminación es un poco más delgado que con el chamfer convencional. En teoría debería ser más débil la corona, pero en la práctica no presenta ningún problema. ¿El hombro recto ángulo interno redondeado se puede usar sistema metal cerámico? Sí, ni un problema. Sobre todo cuando hay necesidad estética en el sector anterior. Maravilloso. Debilita el diente y desgasta excesivamente o en forma considerable la zona cervical. Sí, lo hace. Desgasta más y por eso hay más espacio para colocar más cerámica. De manera que es una terminación un poco peligrosa. Sector posterior, para zonas de alta carga, los hombros parecen funcionar mejor que cualquiera de los otros dos chamfers que hay arriba. De manera que si hay un signo de sobrecarga, puede usar un hombro. Ahora, tal vez debería preocuparse la sobrecarga antes de empezar a cambiar las líneas de terminación cervical. O sea, tal vez debería, ejemplo, poner un plano al paciente para que deje de bruxar. Y tal vez sería un bonito detalle hacerlo antes de empezar a hacer la corona y a cambiar las líneas de terminación. Eso era una idea. Ahora, ¿los sistemas cerámicos se pueden hacer hombro? Sí, muchos sistemas lo permiten. Hay por al menos un sistema que lo da como a la línea de terminación por default, digamos la terminación como obvia que tiene que usar, y algunos sistemas dan problemas con el escaneado, o daban problemas con el escaneado, y a veces el fresado no queda tan bueno, o el desgaste por abrasivo, no queda tan bueno cuando se talla un hombro como línea de terminación cervical. De manera que el hombro presenta algunos problemas con los sistemas CAD a veces. En líneas generales se puede usar sin problema.
Cuando la cerámica se hace por patrón de cera, se hace por inyección, por alta presión isostática, por ejemplo, prensada, normalmente la producción del hombro sale bastante bien y no hay ningún problema con el tipo, digamos, de asentamiento, digamos, o de concentración de estrés o de problemas de la sedimentación, por ejemplo. No se produce ningún problema en esas condiciones. Los sistemas CAD, sobre todo con el escaneado, antes causaban problemas, pero los escáneres ópticos han mejorado bastante ahora y los escaneados de las preparaciones directas, las preparaciones integrales, parecen soslayar el problema, de manera que no es un problema con los sistemas cerámicos. Ahora, hay terminaciones que son con bisel, se lo menciono, son todos hombros rectos, de algún interno redondeado, pero biselados. Ahora, sistemas metal cerámico, todo esto aguantan cualquier tipo de terminación cervical. Que tengan buena estética con ese tipo de terminación cervical es otra historia diferente. Pero que los sistemas metálicos, con base metálica, digamos, estructura metálica interna, son muy todoterreno y son muy fáciles de emplear con cualquier sistema, digamos, de línea de terminación, es verdad. O sea, los sistemas metal cerámicos realmente toleran, con ciertas concesiones estéticas, toleran cualquier tipo de terminación cervical. Ahora, los sistemas de núcleos cerámicos, terminaciones con hombro recto biselado, por ejemplo, no, todavía. Se han hecho varios experimentos con filos en pluma, por ejemplo, de sistemas cerámicos y parecen funcionar. Pero hasta que no haya una protocolización y básicamente todo el mundo lo acepte, por el momento los biseles y los sistemas cerámicos en general no están indicados y no son compatibles, digamos. Además que si alguna vez tiene que aplicar un bisel a algo, no meta algo cerámico porque es muy probable que se meta en problemas porque va a empezar a tener fracturas después de los bordes biselados. En prótesis fija, como repito, se han hecho terminaciones tangenciales y han funcionado. Hasta que no haya más evidencia, por lo menos por ahora, no. Está en rojo, dice por ahora no protocolizado, así que no. Con respecto a la profundidad de los chamfer o la terminación en general, pero sobre todo con los chamfers, siempre se ha hablado que un chamfer profundo, un heavy chamfer, es aquel que tiene 1 milímetro por lo menos de profundidad de la zona cervical, o por lo menos al menos tiene que tener 0,8, pero normalmente cuando hablan de chamfer profundo los papers, de heavy chamfer, o sea, chamfer pesado, es igual o mayor a 1 milímetro. En cambio, un chamfer simple, un shallow chamfer, o sea, un chamfer superficial, normalmente por regla general tiene 0,5 y podría tener hasta 0,7 milímetros de profundidad como máximo. Ahora, las coronas monolíticas, se lo digo al tiro, nos vienen a complicar esta separación que hasta hace unos años atrás era como súper simple. Chamfer profundo, antes se usaba solamente para dos materiales, por ejemplo metal más cerámica encima de recubrimiento, de cobertura. O circonia más cerámica, o silicato de litio más cerámica, o bueno, podría ser alúmina, ya no tanto hoy en día, más cerámica. Dos materiales. Un desgaste más profundo para meter dos materiales. Ok. Y el chamfer simple es solamente un material que normalmente con esta profundidad de 0,5 milímetros, normalmente para una corona significa aleación metálica, o sea, una corona completamente metálica. Ahora, desde que se usan coronas monolíticas, que emplean materiales cerámicos, en una capa con un chamfer, por ejemplo, de 0,8 a 1 milímetro, eso técnicamente es un chamfer profundo, pero está usando solo un material, de manera que eso es un chamfer simple o es un chamfer profundo, y ahí la clasificación, esta separación, como que eso nos vino un poco abajo. De manera que lo de un material o dos materiales, tómenlo un poco con pinza, ¿de acuerdo? Tómenlo como una indicación general, pero la verdad es que para algunos materiales cerámicos es necesario hacer un desgaste un poco mayor por estética y por resistencia mecánica, pero muchas veces más bien por estética del material, y terminamos haciendo algo que en la práctica equivale más bien a un chamfer profundo pero con un solo material. De manera que esto que el profundo va siempre con dos materiales y el simple con un material, no es tan así, ¿de acuerdo? La profundidad sí. Básicamente para algunos materiales cerámicos a veces tenemos que hacer un chamfer profundo aunque usemos un solo material. Lo que les explicaba yo atrás, el desgaste superficial para un material, eso fue lo tradicional, y el desgaste más profundo para dos materiales. No es tan así con las coronas monolíticas que son como un cruce entre los dos mundos, digamos. Ahora, las profundidades a nivel del chamfer, sobre todo, están asociadas a dos cosas. Al fundamento que es de solidez estructural del elemento mecánico, o sea, que la corona no se quiebre o que no se le quiebre el material de cobertura. Y que la estética final de la rehabilitación sea buena, por varias razones. Una, por el grosor de cerámica, de manera que efectivamente se genere esta ilusión en la zona cervical de que es un diente natural y no de que es algo medio artificial que está decorado o maquillado para que parezca diente. Esa no es la idea. La idea es que pase de forma inmediata, como a primer golpe de vista, como diente natural. Hay otro aspecto con
aspecto estético, ¿ah? O el aspecto cosmético. Y es que a veces, cuando hay sustratos dentarios demasiado teñidos, o peor aún cuando hay espigas metálicas tipo aleación base, tipo níquel cromo, que son de un gris plateado ligeramente grisáceo, cuesta mucho taparlas, cubrirlas, digamos, enmascararlas con las coronas que son puramente cerámicas. De manera que a veces ahí es necesario profundizar un poco más el desgaste, cambiar la indicación, por ejemplo, y tal vez hacer una corona con núcleo y con un núcleo más o menos opaco. Por ejemplo, un disilicato opaco y a veces un dióxido de circonio opaco que literalmente va a tapar cualquier cosa que haya debajo. Normalmente va a quedar tapada bien con el núcleo de dióxido de circonio, al cual después se le aplica una capa de cerámica para que parezca diente. Pero eso significa desgastar un poco más el diente, ¿eh? Desgastar la estructura dentaria. La comparación entre chamfer profundo y chamfer simple creo que ahora les va a quedar un poco más claro por vestibular, que es visible, un desgaste un poco más grueso, de manera de poner, en este caso era una metal cerámica, dos materiales, metal más cerámica encima, y el lingual lo mismo, se está haciendo lo mismo que mostramos antes, un desgaste más superficial solamente para alojar metal, por lo menos en los 2 primeros milímetros cervicales, para quedar un collarete palatino, o lingual en este caso, en metal a la vista. Tampoco se va a ver. El diámetro es lo que ayuda a hacer la profundidad de desgaste de uno u otro caso. Para una profundidad mayor usamos un diámetro mayor, por ejemplo 0,18, y para el desgaste menor en la cara lingual ocupamos una piedra 0,10. La metemos hasta la mitad de la profundidad y con eso en cervical obtenemos un desgaste vestibular de por lo menos 1 milímetro, más o menos en la parte, y el lingual más bien de 0,45, prácticamente 0,5 milímetros. Después aplicamos piedra roja y obtenemos las profundidades finales de desgaste y se acabó, eso queda listo. Una cosa interesante que me había olvidado mencionar. Nótese que aquí la preparación biológica, la idea era dejar la yuxta gingival con el alisado con piedras rojas. Generalmente uno termina de reubicar la terminación cervical acá, pero todo lo que usted puede dejar más bien supragingival, como las caras proximales acá donde está la papira, en teoría, la papira gingival, y en la cara lingual, aquí lo dejé como 1,5 milímetros en este momento. Al momento de alisar con la piedra roja, hace medio milímetro, desaparece y va a quedar 1 milímetro supragingival en esta parte proximal y en lingual. Y en vestibular debería quedar al nivel de la margen de la encía porque eso era lo que quería lograr. Ahora, cada vez que haga un desgaste delgado o ligero, piensen que va a quedar el material más interno a la vista. En este caso, el material interno era metal por palatino, por lo tanto queda una banda metálica a la vista. Eso es un collarete palatino. Y lo mismo ocurre en este premolar y en este premolar, que esto es un tipo onto, pero lo del lado derecho es de un paciente real que hemos empleado hace bastante tiempo atrás. Esas son las estructuras metálicas con la cerámica para prueba, por eso es la cerámica tan opaca. Eso hay que probarlo todavía en boca, hacerle hartos ajustes a la oclusión y a la forma, a brillantar las aleaciones metálicas, digamos, un poco más, pues están súper ásperas, etcétera. Quitarle un exceso que tiene acá de contorno, el problema de contorno acá en el mesial de este molar, etcétera. Bueno, esto es otro caso. Este diente está desvitalizado, tiene una espiga muy metálica porque no queda remanente, así que bueno, que la espiga colada nomás, nada que hacer. Impresión con silicona por adición, que abrir impresiones ahí no hay problema. Esto tiene cajas proximales, ¿eh? Para mejorar la retención. Este premolar no era muy alto en las caras proximales, no alcanzaba a llegar a tener 3 milímetros, o tal vez tenía 3 milímetros en algún punto, pero no en la otra cara. De manera que preferí ponerle cajas proximales para mejorar el anclaje. Esto aumenta la cantidad de fricción que genera la corona, pero también el hecho de meter cajas hace que cambie la forma como se producen los arcos de rotación en sentido vestíbulo palatino de la corona, de manera que se bloquean los arcos de rotación que se producen en dirección vestibular y palatino. Y bueno, aquí está la corona que no quedó perfecta, pero para hacer una metal cerámica quedó relativamente bien. Aquí metieron un poco de cerámica bajo el, ¿cuánto es que se llama esto? La estructura metálica, y tuve que retirarla con una piedrecita de diamante. Y este es el aspecto que tiene en palatino, el cuánto es que se llama esto, la estructura. Ahora, ¿por qué en este caso el collarete es tan chico? Porque el caso lo heredé de alguien y estaba el diente tallado. Y el diente estaba tallado como con 0,7 o 0,8 milímetros de profundidad en palatino, o sea, no tenía 0,5. Básicamente estaba un poco sobre desgastado el diente, de acuerdo a lo que uno debería haber logrado para una corona metal cerámica. Ahora, si se fija acá, el collarete estaba parcialmente tapado con cerámica y estaba negro porque se oxida. Eso es normal porque eso fue sometido a un proceso de oxidación la estructura antes de aplicarle la cerámica. Eso está bien. Pero tenía un poco de exceso. Por ejemplo, acá también hay un exceso, una convexidad, digamos, excesiva de la cerámica. Todo eso hubo que arreglarlo antes de cementar la corona. Y aquí estaba el collarete tapado con parte con cerámica, de manera que aquí lo tuve que retirar la cerámica y orientar nuevamente la aleación metálica.
Estamos probando la oclusión en forma excéntrica en este caso. Está haciendo una lateralidad no muy buena, pero está haciendo una lateralidad del paciente. La ubicación de la línea de terminación, o sea, a qué altura con respecto a la encía lo coloco. O sea, para posicionar la línea de terminación se usa como referencia el margen libre de la encía. Está en rosado color encía, de manera que se acuerden que el margen libre de la encía sana, no encía roja inflamada, sino que encía rosada, coral pálido, con punteado característico. Margen libre de la encía sana es lo que nosotros usamos para ubicar la línea de terminación. Si la encía no está sana, no se ponga a tallar coronas, preparaciones biológicas para corona, porque le va a ir muy mal. En este caso hice todas las preparaciones yuxtagingivales. Y aquí hay una ensalada acá arriba en esta paciente de virtualmente todo lo que se puede hacer. Bueno, estas cosas, dientes feos que tiene acá, no es que la paciente tuviera dientes tan feos. Estos son provisionales de acrílico, todos para atrás son puros provisionales. Y acá atrás igual. Algunos de estos tratamientos los hice yo y otros venían instalados ya. Aquí viene una espiga que tuve que cubrir con resina, una espiga colada metálica, que tuve que hacer un procedimiento de adhesivo muy extraño. Y cuando puse el hilo me di cuenta que quedaba algo de resina cerca del margen, por lo tanto tuve que desgastarlo, porque los chamfer u hombros o lo que sea que usted talle como terminación cervical tienen que quedar no en aleación de una espiga muñón metálica, no en resina compuesta de un sistema de fibrorosina, sino que tiene que quedar en dentina o en dentina con esmalte, pero no pueden quedar en algún material restaurador las líneas de terminación cervical. El muñón puede tener secciones grandes o ser casi completamente material artificial, pero por Dios, la línea de terminación tiene que quedar en tejido dentario natural. ¿De acuerdo? Esta de acá es una preparación biológica vital. Este tenía pulpa, todavía no se le había hecho endodoncia. A este sí se le había hecho endodoncia y se le había puesto una espiga de fibrorosina que estaba instalada allá. Esta de acá también tenía una espiga muñón con endodoncia y tratamiento de canales hecha, pero tenía una espiga colada por atrás de níquel cromo. Esta la hice yo, una espiga muñón de níquel cromo que tuve que poner este canino que también se fue endodoncia. Y esto de acá es una espiga muñón de aleación de oro que era hermosa. Margen de la encía, todo está yuxta, o sea, está a nivel del margen libre de la encía. No hay dientes a la vista, no tallados, pero no estoy metido bajo el nivel de la encía. Lo que se ve en negro acá arriba es hilo separador. La verdad es que yo en esta sesión pretendía tomar la impresión de todas las estructuras y tuve que hacer tanta corrección fina, detalle, que finalmente decidí definir la impresión de esta cantidad de estructuras, digamos, para otra sesión. Porque tuve harto que hacer y después hay que ajustar los provisionales. De manera que se me fue la sesión, digamos, no alcancé a hacerlo. Pero eso es lo que significa que sea yuxta. Está a nivel de la encía, del margen libre de la encía. Lo que les decía yo, necesita un periodonto estable, o sea, sano, que haya sido tratado si estaba enfermo, y que haya sido tratado hace un par de meses, cosa que esté estabilizado. Cuando el periodoncista hace tratamiento periodontal, generalmente la encía cambia un poco de posición, porque, bueno, en parte se desinflama, pero a veces consiguen ganar inserción clínica y el margen libre de la encía cambia un poco de ubicación vertical. A veces baja un poco, que es la condición ideal que se recupere inserción, digamos que haya algún grado mínimo por lo menos de ganancia de inserción. Es condición ideal, a eso los periodoncistas lo pueden lograr realmente. Básicamente que el periodonto, entre comillas, esté estable, implica que el epitelio, estoy hablando del epitelio del surco, estoy hablando del epitelio de unión, y estoy hablando bajo el conectivo subepitelial, y el hueso de la cresta estén sanos, o sea, no estén inflamados, y los daños que haya tenido producto de alguna enfermedad periodontal tipo destructiva, tipo periodontitis, por ejemplo, todos esos daños ya estén reparados. Para bien o para mal, haya habido regeneración o solamente una cicatrización, da igual. Pero lo interesante es que estén estables. O sea, básicamente que todo el proceso de remodelación y de curación haya terminado. Y básicamente, ok, el periodonto está sano y se va a quedar así por teóricamente años. Ok, en ese momento usted puede tallar, no antes. Esto es para acordarnos de la parte histológica, pero yo creo que lo saben mucho mejor que yo. Entonces, ya les expliqué lo que es la línea de terminación yuxtagingival. No queda diente de la vista, pero no estábamos metidos bajo el margen libre de la encía. La terminación supragingival para sistemas metal cerámicos se emplea a veces cuando no va a ser visible pacientes que sonríen con una sonrisa baja, por ejemplo, se puede usar la terminación supragingival, no se nota, y la encía generalmente lo agradece. Básicamente la unión de la corona con la estructura dentaria se produce alejado 0,5 o 1 milímetro alejado del margen libre de la encía.
Por lo tanto, esa unión es muy fácil de higienizar con el cepillo dental, digamos, o con los seda o los cepillos interproximales que podemos recetar para las caras proximales. De manera que la terminación supragingival a efectos de salud es muy buena. A efectos estéticos no tanto. Ahora, los sistemas metal cerámico tienen el problema de que en la unión con el diente generalmente se alcanza a ver un pequeño cambio de color porque hay una lesión que está oxidada de abajo, básicamente hay un metal. Y se empieza a notar que la capa de cerámica en esa zona es relativamente delgada. Por lo tanto, la unión, el primer medio milímetro de la corona metal cerámica generalmente tiene otro aspecto, un aspecto ligeramente más grisáceo o más opaco y llama la atención obviamente. De manera que por estética la terminación supragingival para las metal cerámicas no es la preferida, es la yuxtagingival en realidad. Pero en ocasiones se pueden hacer terminaciones supragingivales para coronas metal cerámica y funcionan muy bien desde el punto de vista de salud. Si desde el punto de vista estético no hay problema, sí, ¿por qué no? Se puede hacer supragingival. Ahora, los sistemas cerámicos, como no tienen núcleo metálico, obviamente, son totalmente cerámicos, sí puede hacerse supragingival. De todas maneras, en ciertas ocasiones se evidencia o se nota el empalme, la unión, el cambio, digamos, de propiedades ópticas del material en el punto en el cual se cementan o se adhieren mediante fijación resinosa. Ahora, cuando hay una diferencia más o menos de 0,5 milímetros, o sea, hasta supragingival 0,5 milímetros por encima del margen libre de la encía, es posible que todavía no se note en absoluto la unión de la corona cerámica con la estructura dentaria, por una pequeña acumulación de salida que se produce lo que se llama un menisco. Y eso refleja la luz de una manera peculiar y eso ayuda a tapar ¿cuánto es que se llama esto? La unión de cerámica con estructura dentaria. De manera que, digamos, sistemas cerámicos son un poco más flexibles y un poco más permisivos, o son un poco más tolerantes a las ubicaciones supragingivales en cuanto a estética. Ahora, la yuxtagingival ha sido el sistema considerado la mejor ubicación, el mejor compromiso para las metal cerámicas entre estética y salud gingival. En el sentido que todavía se pueden higienizar bastante bien, se puede tomar la impresión relativamente bien también, y las estructuras se pueden ajustar con relativa facilidad porque básicamente los márgenes todavía se alcanzan a ver, más o menos. De manera que para metal cerámicos permiten esconder o camuflar un poco mejor la unión, que es un poco más evidente. En la metal cerámica, la unión entre estructura dentaria y prótesis se nota un poco menos al hacerlo yuxtagingival, en la metal cerámica. Y a veces pasan totalmente desapercibidos. El caso del premolar que mostré antes, con las cajas proximales, en metal cerámica, ese era yuxtagingival. ¿Sistema cerámico se puede usar? Sí, por supuesto que se puede usar. Ahora, terminación intraclavicular. Al principio fue para tapar, digamos, y maximizar la estética, fue muy recomendado meter un poco bajo el margen libre de la encía, el margen de la corona, de manera que quedara oculto por la encía. Pero eso trajo algunos problemas. Es posible hacerse en ambos casos, en metal cerámica y en sistema cerámico. Ahora, de los dos, donde hay más argumentos para hacerlo, es una corona metal cerámica probablemente, porque es donde más beneficios va a traer para el paciente para los perjuicios que pudiese ocasionar el hecho de meter la unión bajo el margen libre de la encía, o sea que esté tapado dentro del surco gingivomentario, básicamente de queda la terminación. Hay algunos cambios periodontales, a veces aumenta el fluido gingival clavicular, o sea, la secreción natural que hay digamos, del surco, aumenta un poco, lo cual siempre se considera un estado preinflamatorio, en ausencia de sangramiento, enrojecimiento y otros cambios, digamos. El puro aumento de fluido gingival clavicular generalmente es indicador de que algo no le está gustando a la encía y algo está pasando. Y muchos pacientes se quedan con eso durante años y no ocurre nada. De todas maneras es un riesgo desde el punto de vista periodontal. A veces no hay otra solución más que colocar los bordes de la terminación cervical efectivamente bajo el margen libre de la encía. Pacientes sobre todo que muestran mucha encía del margen libre en momentos de sonreír, con sonrisas medias por ejemplo, o sonrisas francamente altas, son los peores. Muestran mucha encía marginal y obviamente las uniones de metal cerámica con, digamos, con el diente se van a notar en algunos pacientes que tienen periodonto fino, por ejemplo. Se va a notar que hay algo extraño ahí. Incluso introduciendo la terminación cervical bajo el margen libre de la encía, o sea, haciéndola efectivamente intraclavicular, en ocasiones igual se alcanza a notar por transparencia de la encía si el periodonto es excesivamente delgado, o sea, si la encía es demasiado finita, puede ser que esta sea transparente de todas maneras la unión ligeramente grisácea que hay en el margen, digamos, de las coronas metal cerámica, ese aspecto como artificial que tiene. Ahora, los sistemas cerámicos, nótese, cosa extraña, me puse posible entre paréntesis. Hay un problema con los sistemas cerámicos, que los sistemas cerámicos en general se tienden a cementar con cementos de resina. Pero mantener un control exacto y perfecto de la humedad en condiciones intraclaviculares no es tan fácil, porque el fluido gingival clavicular
sale en forma continua y en forma natural. Naturalmente es algo que se puede controlar, pero empieza a dificultar el hecho de realizar una técnica de adhesiva en esas condiciones. De manera que los sistemas cerámicos son los que más se benefician de terminación supra, desde el punto de vista estético no tienen mayores problemas en general, y los sistemas yuxta también se pueden emplear, digamos, las ubicaciones yuxtagingivales con los sistemas cerámicos, pero los sistemas intraquiriculares tienen tendencia a dar más problemas. Los sistemas metal-cerámicos generalmente se cementan con cementos de fosfato o a veces con vidrio ionómero, pero en general con cemento de fosfato como se ha hecho durante 60 o 50 años. El sistema funciona y es un poco más tolerante a ese tipo de humedad, digamos, en la preparación biológica, porque el cemento de fosfato básicamente ya está preparado. El cemento de fosfato es muy débil contra la humedad mientras está siendo mezclado. Si uno incorpora agua en la mezcla al momento de espatularlo, el cemento de fosfato lo va a matar. Ese cemento va a quedar inutilizado. Ahora, si hay un poco más de humedad de lo normal en la superficie de la dentina al momento de cementar la corona, es posible que el cemento de fosfato lo aguante, lo tolere eso, y no haya ningún cambio evidente. Sin embargo, en los sistemas que requieren un campo con una humedad altamente controlada, como los sistemas cerámicos, eso tal vez sea un problema. Tal vez, o tal vez no. Estos yuxta gengival, si aquí falta un pedazo de encía en el tipo odonto, porque tenían encía esas blandas de como silicona y estaba toda quemada y se le cayó un pedazo, y yo no fui el culpable, ella venía así. Eso está yuxta, a la altura de, y aquí está supra. Se ve parte del diente no tallado a la vista. Evidentemente supra ya 1 milímetro. Subgingival. Dios mío. Subgingival es cuando uno se le ocurre por alguna razón que es buena idea tallar la terminación cervical, no dentro del surco gingivadentario, o sea, la parte en la cual el epitelio no está unido al diente, sino que a alguien se le ocurre que es buena idea tallar el margen libre y colocarlo bajo el epitelio de unión o directamente en el conectivo subepitelial. O sea, básicamente hacer como una especie de pseudocirugía con la piedra diamantada, ¿no? Y pasarse un poco en el desgaste. Y eso es lo que muestra este reporte del caso. Esto lo vi en una revista y me pareció fantástico porque lo solucionan de una manera como muy pro. Se ve el aspecto que tiene la encía, que tiene el resto se ve blanco con la encía herida punteada arriba y aquí esta parte se ve abultada, abollonada, no tiene un surco que es característico en esta sección de acá de la encía libre, ¿no? Que está abajo de la encía libre. Y esto está abultado de color como vinoso y casi podría decir que si uno estornuda cerca del paciente, esto va a empezar a sangrar. Si uno paciente lo asusta, yo creo que esto sangra y yo creo que si el paciente respira muy fuerte también va a sangrar. Y de hecho aquí hay sangramiento, no sé si es espontáneo o si es sangramiento producto del sondaje que están haciendo. Acá está una sonda periodontal, es una Carolina, no es una Carolina, pero no importa. Acá se ve la distancia que hay entre hueso y el borde desgastado de diente, o sea, cuando termina la terminación cervical, que es ahí, la línea amarilla. Y la línea verde indica la posición de la cresta. Como comprenderán, normalmente el epitelio de unión emplea más o menos 1 milímetro más o menos de altura, tiene esa la extensión que tiene en sentido vertical, y en la inserción conectiva subepitelial emplea normalmente más o menos 8 milímetros, más o menos 2 milímetros que hay que considerar por encima de la cresta ósea. Se tiene la cresta ósea, la línea verde, y después tener una separación de 2 milímetros mínimo para alojar la inserción conectiva de la encía y después el epitelio de unión de la encía. Y después agregar 8 milímetros más para el epitelio del surco. Total de 3 milímetros para el espacio biológico. Bueno, en este caso está nada que medio milímetro en algunas partes, 1 milímetro en otras. O sea, básicamente estaba metido con el epitelio de unión y en algunas partes con el conectivo subepitelial. Y eso es un problema y por eso la encía no lo tolera y obviamente la encía se inflama. Así que tuvieron que hacer esta cirugía. Lo que se ve que acá arriba, como una gelatina, es la encía que está retraída. Aspecto un poco confuso, digamos, pero de todas maneras lo que se ve acá recortado es la encía que está entre las papilas, digamos, que representa las papilas interdentarias, el tejido blando, digamos. Está retraído. Y lo que se ve acá es la cresta ósea del proceso alveolar, digamos, el hueso que digamos, existe porque existen las RS dentarias. Y eso no tiene 2 o 3 milímetros idealmente, sino que tiene 1, en algunas partes 1,5, puede ser que en algunas partes tenga 2, acá tal vez tiene 2, en una de esas. Además, la unión de las coronas obviamente se dificulta mucho porque uno no sabe qué tan ajustado está, porque uno no ve, porque tiene la corona metida tan dentro de la encía que uno no ve ni puede tocar ni una cosa, de manera que la corona puede estar así desajustada como se ve acá de la terminación cervical y uno considera que está bien, porque uno no nota la diferencia. O sea, que el control, digamos, de que la corona efectivamente está ajustada y asentando se vuelve súper difícil. Así que esto es una invitación, aquí como hay una calavera, es una invitación a la muerte. Bueno,
Los autores solucionaron el problema que tenía la paciente mediante cirugía. Hicieron el levantamiento de un colocajo, separaron la encía del hueso alveolar y de la estructura dentaria. Y lo que tuvieron que hacer fue hacer una pequeña cantidad de osteoplastía, sacaron una pequeña cantidad, o osteoctomía realmente, muy localizada, y expusieron mayor cantidad de raíz, como se ve acá, de manera de generar ese espacio para poder reinsertar correctamente la inserción conectiva de la encía de 1 milímetro, el epitelio unión, y en lo posible que estas preparaciones quedaran sean justa gingivales o ligeramente intracreviculares, pero básicamente no subgingivales. Esto es lo que se llama una cirugía de alargamiento coronario, o sea, remover un poco de hueso para exponer más tejido radicular sano, de manera de poder regenerar los espacios que necesita la encía para poder insertarse sobre la superficie radicular y mantener su estado de salud. Bueno, este era el caso que habíamos estado viendo anterior, el caso que tuve que corregirle las líneas de terminación, sobre todo en este incisivo lateral, antes de tomar la impresión. Bueno, en su momento conseguí tomar la impresión y obtuve esto. Un modelo en el cual me hicieron estructuras internas de dióxido de circonio, si se fija son más pequeñas que un diente natural, al igual que las estructuras metálicas en aleación de níquel cromo que hay acá atrás, tienen como separaciones entre sí. Esas separaciones van a ser obviamente completadas después con cerámica de recubrimiento. O sea, básicamente las estructuras internas tienen que dejar un espacio, por ejemplo entre una y otra, para generar ese espacio, mantener una cierta cantidad de espacio para poder aplicar cerámica de recubrimiento, que es más estética, obviamente. Esto tiene un color que es como la cerámica de un sanitario. Y de esa manera se puede reconstruir la forma volumétrica del diente y finalmente dar el contorno protésico final con la superficie de la cerámica que estamos trabajando y que vamos a aplicar sobre esta estructura. Bueno, envié las estructuras al laboratorio. El caso era maxilar y mandibular, digamos, superior e inferior. Y mandé todas las estructuras a colocarle cerámica para que pudieran darle el color una sola vez en lo posible a las estructuras, digamos, a cubrirlos con cerámica. Y básicamente reconstruir el arco en un solo paso, digamos, que generalmente es lo mejor, si uno va a hacer un tratamiento más o menos grande como este. Bueno, se recuerda de la diapositiva anterior, aquí había núcleos de dióxido de circonio y las estructuras inferiores, aunque no le mostré, pero la hizo ahora, son todas estructuras metal cerámica. Y hay una diferencia óptica evidente entre ambas restauraciones. Las coronas que hay acá arriba son bastante más claras y de algunas formas son más vivaces y con un aspecto más natural, y las inferiores, por lo menos visto desde este ángulo, tienen un aspecto más oscuro, más grisáceo, un poco más antinatural. Ahora, si se fija, en el sector posterior hay principalmente, exclusivamente en realidad, coronas metal cerámica o estructuras plurales como este que es un puente. Básicamente aquí falta este premolar. De manera que de todas maneras se puede lograr una estética bastante razonable con una metal cerámica sin ser estética óptima. Ahora, si se fija, algunas de estas preparaciones biológicas estaban biseladas y aquí se dejó un collarete vestibular, que es a veces un precio que uno tiene que pagar cuando es un hombro recto biselado. En ocasiones no se puede tapar el borde metálico con cerámica porque básicamente hay muy poco espacio. De manera que tienen que quedar estos collaretes a la vista. Este tipo de cosas puede hacerse cuando la sonrisa de la paciente acompaña, porque de otra forma, al momento de sonreír se verían todos los cuellos llenos de bandas metálicas. Sin embargo, en este caso no ocurrió porque la sonrisa de la paciente ayuda mucho, el tipo de sonrisa.